Nomenclatura química. La nomenclatura química contiene las reglas que nos permiten asignar un nombre a cada sustancia química. Su objetivo es identificar inequívocamente a una sustancia en particular. La nomenclatura sistemática que se usará en este tutorial fue desarrollada por una organización de química llamada la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC. En algunos casos se recomendará el uso de otros sistemas de nomenclatura, ya que sería más sencillo. Para efectos de nomenclatura y estudio de las propiedades químicas, una clasificación muy importante de los elementos es en metálicos y no metálicos. Se pueden determinar aproximadamente si un elemento es metal o no metal por su posición en la tabla periódica. Los metales se encuentran a la izquierda y en el centro de la tabla periódica, y los no metales en el extremo de la derecha. En este esquema de la tabla periódica vemos esta zona escalonada y hacia la izquierda están todos los metales. La zona que resta serían los no metales. A la hora de escribir una fórmula química, la porción más positiva se escribe primero y se nombra al último. Este puede ser un metal o un ion poliatómico positivo, un hidrógeno o simplemente la porción menos electronegativa del compuesto. La porción más negativa se escribe de último en la fórmula, pero se nombra primero. Este puede ser un anión o simplemente el átomo más electronegativo. Por ejemplo, el cloruro de sodio, yoduro de amonio y sulfato de potasio. En el cloruro de sodio, la parte más positiva sería el sodio, se escribe primero, y el cloro, que es el negativo, en la fórmula, se escribe al final, pero se nombra cloruro de sodio. En el yoduro de amonio, el ion amonio poliatómico es el más positivo, se escribe primero en la fórmula, y el yodo del yoduro se escribe al final. A la hora de nombrarlo se nombra primero yoduro de amonio. O por ejemplo en el sulfato de potasio, el potasio es la parte más positiva, en la fórmula se escribe primero y el sulfato, que es lo negativo, se escribe al final, pero a la hora de nombrarlo se escribe primero sulfato de potasio. Para escribir correctamente las fórmulas es importante conocer los números de oxidación. Existen algunas reglas útiles basadas en el concepto del número de oxidación que permiten predecir las fórmulas de un gran número de compuestos. Una de las propiedades más importantes de los elementos es su estado de oxidación o número de oxidación. El número de oxidación está determinado por las siguientes reglas. Primero, el número de oxidación de cualquier átomo sin combinarse o elemento libre, por ejemplo el nitrógeno N2, es 0. Cualquier elemento sin combinarse, su número de oxidación va a ser 0. El número de oxidación para el oxígeno es -2. Casi siempre tenemos esto. Hay excepciones, por ejemplo, en los peróxidos, como el peróxido de hidrógeno, H2O2. En este compuesto, el oxígeno trabaja con -1. Pero en la mayoría de los compuestos siempre lo vamos a encontrar con -2 como número de oxidación. El número de oxidación para el hidrógeno es de +1. En los hidruros, que son unos compuestos hechos de hidrógeno con metales, es una excepción, tenemos -1. Pero prácticamente siempre que vemos hidrógeno, trabaja con +1. Para los iones simples, el número de oxidación es igual a la carga del ion. Por ejemplo, el bario, +2, su número de oxidación pues obviamente va a ser +2. La última regla, y muy importante, es que la suma de los números de oxidación para los átomos de los elementos en una fórmula determinada es igual a 0. En caso de que sea un ion poliatómico, la suma es igual a la carga total. ¿Qué es un ion poliatómico? Un ion poliatómico es una partícula cargada que contiene más de un átomo. Por ejemplo, el ion nitrato, que es un nitrógeno con 3 oxígenos que tiene carga de -1.
Existe una correlación definida entre los números de oxidación y los grupos en donde están localizados los elementos en la tabla periódica. Por ejemplo, todos los elementos del grupo 1A tienen un número de oxidación de +1. Los elementos del grupo 2A tienen un número de oxidación de +2 y así sucesivamente. En general, el número de oxidación positivo para cualquier elemento es igual al número del grupo del elemento en la tabla periódica. Por ejemplo, el nitrógeno está en la familia 5A y por lo tanto su número de oxidación es de +5. Para los no metales, los números de oxidación negativos se obtienen sustrayendo 8 del número del grupo y dando la diferencia con signo negativo. Por ejemplo, el flúor está en la familia 7A. 8 menos 7 nos da 1. Entonces nos quedaría -1. El azufre está en la familia 6A. 8 menos 6, 2. Lo ponemos negativo, sería -2. Y el nitrógeno, lo acabamos de mencionar, está en la familia 5A, su número de oxidación positivo es 5, le restamos 8 y nos va a quedar -3. Esto solamente aplica para no metales. Aquí podemos ver, por ejemplo, que la familia 1A tiene número de oxidación +1, la 2A +2, la 3A +3. En la 4A podemos tener números positivos y negativos, +4 y -4. En la 5A +5 y -3. En la 6A +6 y -2. Y en la 7A +7 y -1. Los no metales generalmente trabajan con estos números negativos. Desafortunadamente, en los metales de transición existen elementos que pueden tener más de un número de oxidación. Entonces, para saber su número de oxidación, lo más recomendable es ir a la tabla periódica. Aquí en esta tablita se muestran algunos elementos, como el cobre con sus números de oxidación. El cobre tiene número de oxidación +1, +2. Y así hay varios elementos que pueden tener uno o varios números de oxidación. Para expresar la carga de un ion, entonces pueden existir diferentes formas. Pueden utilizarse más, por ejemplo, 2 más, que sería lo correcto, o +2. Y en uno negativo, por ejemplo, en el carbonato sería menos, o 2 menos, o -2. Todas estas formas son equivalentes. También habíamos hablado de que hay elementos que solamente tienen un número de oxidación y son los que nos facilitan la vida para la nomenclatura química. En cuestión de aniones, aquí viene una tablita de aniones poliatómicos. Los más importantes, por ejemplo, el hidróxido, el nitrato, son un conjunto de átomos que tienen una carga en particular. Después veremos reglas para darles nombres. Otro importante sería el sulfato, el fosfato, el fosfito, el cromato. Entonces, esta tabla es un pequeño resumen de los iones poliatómicos, aniones con carga negativa, que se utilizan mucho en nomenclatura. Cuando tienes una fórmula química y vas a determinar el nombre, es bueno saber los números de oxidación. Para eso utilizamos las reglas que mencionamos hace un ratito. Por ejemplo, el primer compuesto es el ácido nítrico. Entonces podemos tener ácido nítrico y ácido nitroso dependiendo del número de oxidación del nitrógeno. Si no sabes, así viendo la fórmula, cuál es el número de oxidación, se siguen las reglas básicas. La regla básica es que, por ejemplo, el oxígeno siempre trabaja con -2, lo mencionamos, el hidrógeno con +1. Y la suma de todos los números de oxidación tiene que ser 0. Entonces se pueden hacer, por ejemplo, las siguientes operaciones. Tengo 3 oxígenos, lo multiplico por el número de oxidación del oxígeno, que es -2, y me da -6. Tengo un hidrógeno, lo multiplico por 1, que es el número de oxidación del hidrógeno, y me da +1. +1 menos 6 te va a dar -5. El nitrógeno tiene que anular ese -5, por eso aquí tiene
más 5. La suma de los números de oxidación de todos los elementos de un compuesto debe ser 0. De esta manera se determinan los números de oxidación de los elementos que tú puedes desconocer. De este lado tenemos el ácido sulfúrico. Se hace un procedimiento similar. Tengo 4 oxígenos, 2 hidrógenos. El oxígeno tiene -2, 4 por -2, me da una carga de -8. El hidrógeno tiene una carga de +1, 2 por +1 me va a dar +2. +2 menos 8 me da -6. Por lo tanto, el azufre tiene que tener una carga de +6 para que esto se vuelva 0. Así es como se hace el análisis y se determina el número de oxidación de átomos que pueden tener varios números de oxidación. Porque, por ejemplo, tenemos el ácido nítrico, como les mencioné, y el ácido nitroso, o el ácido sulfúrico y el ácido sulfuroso. Y la única manera de determinarlo es conociendo su número de oxidación.